Esta mañana el Banco Central dio a conocer las cuentas nacionales trimestrales para el segundo trimestre del 2024, más la actualización de las cifras para el primer trimestre. En estas cifras, como sabemos, lo que se muestra es que la actividad en el segundo trimestre respecto del segundo trimestre del año anterior se expandió en 1,6%. Para la actividad total y para la no minera creció del orden del 1%. Estas cifras se mantienen plenamente en línea con lo que se había reportado anteriormente en los IMASEC de los 3 meses del segundo trimestre. Al mismo tiempo, también hubo una pequeña revisión al alza de las cifras del primer trimestre, donde el crecimiento anual se corrigió desde 2,3% a 2,5%. Al combinar estas dos cifras, lo que nos da es que en la primera mitad del año, comparado con la primera mitad del año pasado, la actividad creció levemente por sobre el 2%. Si hacemos las comparaciones trimestre contra el trimestre anterior, luego de tener un aumento muy significativo en el primer trimestre de este año, en el segundo tuvimos una caída de 0,6%. ¿Esto qué es lo que significa de cara a las cifras del año? Significa que con esta cifra del primer semestre, algo superior al 2%, lo que necesitamos en el segundo semestre es crecer del orden del 3% para que estemos un poco por sobre el 3%, para que estemos en el 2,6% que ha proyectado el gobierno. Y para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es que en términos de velocidad, o sea, en la comparación trimestre contra trimestre, la economía tiene que crecer en la segunda mitad del año a la misma velocidad a la que en promedio creció durante la primera mitad del año. Dentro de los componentes de la actividad, destaca del lado de la demanda interna una caída del consumo privado de 0,3% respecto del trimestre anterior y al mismo tiempo un aumento del consumo de bienes durables. Por otra parte, la formación bruta de capital fijo tuvo en la variación anual una caída de 4,1%, pero en la variación trimestral tuvo un incremento de 1,4%. Esto lo que significa es que mientras en la comparación anual esta cifra está reflejando las cifras negativas que tuvimos en trimestres anteriores, por otro lado tenemos un principio de inflexión en esa trayectoria en el segundo trimestre de este año, liderado por la inversión en maquinaria y equipos, que es justamente el componente de la formación bruta de capital fijo que se había contraído más durante los trimestres anteriores. También es destacable el crecimiento de las exportaciones, que se expandieron en 7,3%. Recordemos que estos son cuentas nacionales, estos registran actividad. Por lo tanto, este 7,3% no tiene que ver con el precio del cobre, sino que tiene que ver con la actividad minera, no solamente de cobre, sino que también de litio y otros minerales. Volviendo un poco a las cifras que se dieron a conocer hoy día, ministro, con el PIB del segundo semestre de 1,6 y esta disminución de la demanda interna, ¿el gobierno está pensando en medidas adicionales para impulsar la economía? Y lo otro es saber si esta suerte de freno ha sido mayor a lo que esperaba, considerando la meta que tenemos de fin de año, que usted mismo manifestaba, del 2,6. Sí, bueno, cuando en su momento actualizamos nuestras cifras de actividad para el año, nosotros señalamos que suponíamos que la actividad no se iba a seguir expandiendo al mismo ritmo de lo que ocurrió el primer trimestre, que es un trimestre en que se conjugaron varias cosas que fueron favorables, pero eso por supuesto no siempre se mantiene todo el tiempo. Y por esa razón, ¿cierto? En aquel momento proyectamos 2,7, después lo ajustamos a 2,6, pero estamos más o menos en los mismos órdenes de magnitud. O sea, lo que ha estado ocurriendo hasta ahora va en línea y es consistente con una proyección de 2,6%.
pero por supuesto tenemos que preocuparnos de que en el segundo semestre del año algunas de las variables que están rezagadas se vayan ganando en dinamismo. Por eso valoramos en particular esta inflexión en materia de formación bruta de capital fijo, que también se refleja en las actividades del sector, en la actividad del sector construcción, que en este trimestre respecto al trimestre anterior tuvo una variación positiva después de todos los problemas que ha tenido este sector en los últimos años. ¿Ah? Nosotros tenemos muchas medidas en el Congreso, particularmente reformas legales, que buscan agilizar la inversión. Hemos ido avanzando en la discusión de varias de ellas, así que esperamos que con estas cifras se te ayuden también a motivar a los parlamentarios a que podamos avanzar más rápido en la tramitación de estos proyectos. Destaco especialmente aquellos que tienen que ver con los temas de permisos para inversiones, pero también, por ejemplo, tenemos un proyecto de estímulo al turismo, a la industria turística, que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados y le queda entonces el trámite en el Senado, y así hay varios otros proyectos que van en la misma dirección.